Retomamos el contacto con Antonio de la Cruz, analista político desde Washington. Nos estaba comentando, Antonio, sobre esta lectura que le damos al encuentro de María Corina Machado con Donald Trump. Decíamos entonces que esto no fue una visita diplomática, fue una visita para cerrar un ciclo en términos de que en Venezuela las bandas criminales, las fuerzas irregulares, las fuerzas armadas vinculadas a un cartel o una organización terrorista global, como la calificó la misma administración Trump, controlan el poder. Entonces, el María Corina Machado y el Mundo González Rutia no tienen el poder de coerción para garantizar la estabilidad dentro de Miraflores. Por lo tanto, el presidente Trump, con dos premisas fundamentales para tomar decisiones, como es no tener fuerza militar en Venezuela, aquí se dice no boots on the ground, y que el proyecto de estabilización venezolana se haga a través de las reservas petroleras, que son las mayores del mundo. Entonces, para no poner $1 de los ciudadanos estadounidenses que pagan los impuestos, resulta que actualmente esa tarea la hace Delcy Rodríguez, quien ha sido considerada como la que puede garantizar de alguna manera esa transición a unas elecciones libres, justas y competitivas con un país ya consolidado. Entonces, María Corina viene básicamente dentro de esa visión, dentro de ese proyecto político de ella, de que alcanzar el poder va a ser por la vía pacífica y no por la violencia. Entonces, para ello, tiene que suceder esto que hoy está haciendo la administración Trump, de montar esto ellos hablan de 3 fases, porque la última es la transición, la primera es la reconstrucción, la estabilización, y la última, la democracia. Entonces yo creo que estamos en eso. Vimos cómo hay una jugada clave que fue la entrega del premio Nobel o una presentación a Trump, porque históricamente hay un hecho que el general Lafayette le otorga a Bolívar por parte de la familia de George Washington una medalla, un retrato y un mechón de su pelo, porque lo admiraban en su gesta en América del Sur. Y entonces aquí María retoma eso, que 200 años después el pueblo, porque María asumió y reconoció que ese triunfo, ese premio Nobel Paz era del pueblo venezolano. Entonces le restituye a Trump, porque Trump realmente impuso, extrajo a Maduro, que las administraciones anteriores venían haciéndose mirando al otro lado, y Maduro seguía en el poder, y Trump, con esa visión de que América para los americanos, la nueva doctrina de seguridad estratégica, saca a Maduro y busca que en Venezuela asuma un nuevo gobierno constitucional en los próximos meses. Sí, y de hecho esta anécdota importante que usted nos relata de Lafayette, este gesto para Simón Bolívar, lo recordaba María Corina a su salida de la Casa Blanca, ¿no? Pero usted, Antonio, como analista político, yo imagino que será imposible saber a ciencia cierta qué se habló a puerta cerrada allí en la Casa Blanca entre Trump, Marco Rubio, que pues se dijo que estaba presente, y María Corina, ¿no? Pero ¿a dónde debió ir dirigida esta conversación? Porque usted dice que fue cerrar un ciclo. María Corina lo que hace en su mensaje es que las transiciones no son maquilladas, ¿ok? No más estabilidad basada en pobreza, porque el régimen de Maduro incrementó la pobreza. Cuando llegó Chávez al poder, la pobreza en Venezuela estaba alrededor de un 30%. Y hoy la encontramos en un 80%. Y no más tiempo para el terrorismo de Estado. ¿Ok? Entonces, ella básicamente lo que hace es que dice todo esto que ya es conocido por la administración, ¿verdad? Porque ellos tienen esta información. Y por lo tanto, sucede de que ella ratifica todos los elementos, porque fue una lucha del pueblo venezolano, o hace una lucha del pueblo venezolano, para darle una solución a la crisis política a través del voto
y de la protesta cívica. Sin embargo, al no tener el control del aparato coercitivo, ha costado mucho tener esa solución por la vía de la democracia. Y yo creo que aquí ella lo que hace es ratificar que, si bien es cierto, la solución que hoy tiene la administración Trump es con Delcy, pero ella establece como los puntos de control de eso que está sucediendo hoy. De hecho, ayer se reunió el director de la CIA con Delcy Rodríguez. Eso es un hecho muy importante porque empezamos a ver también cómo los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos hace presencia en Caracas para poder hacerle o ver que los grupos que estaban actuando en Venezuela, como los grupos islámicos, terroristas, Hamas y Hezbollah, la inteligencia cubana, la inteligencia rusa, empiezan también a ser desplazados por la inteligencia estadounidense. Y esta es una misión que lleva el director encomendada por Trump, en la que Delcy se reúne con él. Entonces, si vemos todas estas dimensiones, empezamos a observar cómo se están creando todas las condiciones para ese gobierno que debe surgir a la vuelta de 12, 18 meses. ¿Usted propone que esto podría ocurrir en un año? Exactamente entre 12, un año, año y medio quizá, que se vuelva a la democracia. Estamos en enero, ¿verdad? El próximo año sería un año, 12 meses, en enero 27. Debería ser entre el primer trimestre del 27 o el segundo o septiembre. Entre marzo y septiembre debería estar. ¿Por qué? Porque se quiere una estabilidad económica en términos de ingresos petroleros. Se quiere aumentar la producción petrolera en unos 300, 400 mil barriles en año y medio, porque eso genera flujo. Si tenemos una producción de 900 mil barriles día en Venezuela, podríamos estar hablando de 1.300.000, 400.000. De eso consume internamente Venezuela, porque las refinerías están en su peor momento por falta de mantenimiento e inversión, en unos 200, 250.000. Quedan 1.200.000 barriles que se van a exportar a Occidente, pero la mayoría a Estados Unidos. Hoy las exportaciones venezolanas están en unos 600.000, 650.000, o sea, se duplicaría las exportaciones. Pero de esas exportaciones de hasta diciembre, el 80% iban a China, que tenían descuento. En el caso actual, se pagaría el precio mercado. Entonces estamos hablando que van a aumentar los ingresos por las exportaciones petroleras. Pero esos recursos no van a ser administrados por Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Lo acabamos de ver, se acaban de vender 500 millones de dólares, entraron una venta de 10 millones de barriles que estaban acumulados por el bloqueo que hay en el Caribe a las flotas fantasmas, que eran las que se llevaban esos crudos a Asia. Entonces, ¿y dónde está ese dinero? Ese dinero no está en Caracas, no está en Washington, está en Qatar. ¿Por qué? Porque el presidente Trump creó una orden ejecutiva para proteger esos recursos, porque Venezuela tiene demandas por haber incumplido con los proveedores, con los bonos venezolanos, con los bonos de PDVSA, y lo ponen lejos de eso para poder usarlo en eso que se va a reconstruir Venezuela, pero va a ser administrado por los Estados Unidos en términos de los proyectos que se vayan a hacer, aunque él se haya anunciado ayer en el mensaje al Congreso, ¿verdad?, de que van a crear dos grandes fondos. Por sí, van a crearse esos grandes fondos para la parte social, pero no tiene ella autonomía para administrar esos recursos que van a surgir de las exportaciones. Esto que usted nos explica entonces es la estabilización económica que es necesaria para llegar a la democracia, y está bueno que usted nos lo explique porque entendemos que hay muchísima ansiedad en este momento. Quisiéramos que el último paso fuera el primero, ¿no? La restauración de la democracia en Venezuela, pero por lo que usted nos comenta, hay que esperar. Es un panorama igual positivo, por supuesto, entender que en un año podrían haber elecciones democráticas en Venezuela, así que sin duda vamos a estar muy atentos, Antonio, para todos los pasos que entendemos hay que seguirlos
rigurosamente. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar acá con nosotros para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Un gran placer siempre con ustedes, muy amable. Gracias.